primera actividad será presentar el trabajo que se fue desarrollando en la otra actividad paralela que componía el encuentro. El encuentro incluyó esta serie de ponencias y presentaciones que fuimos transmitiendo en vivo a lo largo de estos 4 días, los 3 días anteriores, y también una Game Jam que comenzó ya la semana pasada con 2 instancias de trabajo, y que se continuó durante esta semana y que hoy se cierra con la presentación de sus trabajos. Antes que nada voy a comentar un poco, para aquellos y aquellas que no puedan estar tanto al tanto de lo que se trata una Game Jam, de qué estamos hablando cuando nos referimos a una Game Jam. Básicamente es el encuentro de grupos de personas que en poco tiempo se van a dedicar a generar la idea y prototipar, materializar un proyecto de un videojuego, ¿sí? Normalmente lo que se estila en las Game Jams es unas 48 horas de trabajo permanente. Se juntan en un espacio físico, se generan los grupos y se empieza a trabajar. Se desarrolla una idea, se programa, se anima, se modela, se trabaja el diseño sonoro, etc. Una de las características generales de las Game Jams es que los grupos son integrados por personas que no se conocen previamente. A veces algunos sí, puede ser que hayan trabajado en conjunto en algo, pero en general los grupos se conforman en ese primer día, en esos primeros momentos del encuentro. Otra de las características de las Game Jams, en términos generales, es que están dirigidas a personas que no tienen por qué tener experiencia previa en el desarrollo de videojuegos, ¿sí? Ese es el caso, esos son los 2 casos de la Game Jam que estuvimos trabajando y que ahora van a compartir los resultados. La Game Jam, en nuestro caso, por las razones que todos conocemos, fue virtual. Entonces los grupos no solo en general no se conocían, sí había algunos estudiantes que sí se conocían, pero en general los grupos no se conocían previamente, sino que además tampoco trabajaron físicamente en el mismo lugar, sino que trabajaron cada una a distancia. Es decir, que los grupos se conformaron en un primer encuentro el lunes de la semana pasada, donde los integrantes se conocieron un poco a través de la plataforma Discord. Ahí se conocieron y comenzaron a trabajar. Entonces, no hay en estos trabajos que van a ver nadie que, hasta donde yo sé, por lo que he charlado con ellos, que tenga una previa experiencia profesional. Sí hay algunos estudiantes que son de nuestra licenciatura o que han estudiado en otros centros, y hay algunos que son, por ejemplo, absolutos recién llegados o recién llegadas. Hay gente, por ejemplo, que viene del mundo de la música, que trabajó en el diseño sonoro de los proyectos que vamos a continuar, pero es la primera vez que se vuelcan a trabajar en un prototipo de juego, ¿no? Entonces eso es algo muy importante a destacar, porque estamos hablando de trabajos que fueron desarrollados en muy poco tiempo. Instancias pautadas fueron 5 instancias de 9 a 2:30 de la mañana. Esas fueron las instancias de trabajo a través de la plataforma virtual, con equipos de trabajo que se conocieron en la primera instancia, que plantearon la idea en la primera instancia y que trabajaron a lo largo de esos encuentros. Otro reto que tuvo el trabajo de estos equipos es que no fue una Game Jam completamente abierta, sino que la propuesta incluía la premisa de que los videojuegos, los proyectos de videojuegos que vamos a ver, abordaran lo que en términos genéricos podemos decir una perspectiva social, ¿sí? En realidad los abordajes de los equipos fueron un poco más amplios, ¿no? Pero la premisa era que incorporaran algún tema a elección de los propios equipos, que también en esta primera instancia, además de conocerse, intercambiaran en preocupaciones, ¿tá? Y plantearan algún juego que abordara alguna temática, ¿tá? Que fuera más allá del entretenimiento y que de alguna forma se pudiera volcar en el proyecto del videojuego. Algo súper importante a la hora de abordar videojuegos
de características, digamos, de agenda social, o de características pedagógicas o didácticas, es que los videojuegos sean videojuegos y sean entretenidos. ¿Tá? Ese es lo central para abordar por lo menos desde mi perspectiva y desde la del equipo que estoy representando en este momento, para abordar un videojuego con estas características. Si no, no hacemos un videojuego. Usamos un libro, usamos otra herramienta digital para abordar estas temáticas, pero un videojuego. ¿Tá? Entonces, hay varios retos a los cuales estos equipos recién formados se enfrentaron. ¿Sí? Es todo un desafío el que llevaron adelante, y bueno, vamos a ver los resultados de ese desafío, ¿no? Hay que también tener en cuenta que se tratan de prototipos. Como ustedes habrán visto a lo largo de este encuentro, los proyectos de videojuegos llevan mucho tiempo. En los casos más cortos, de proyectos pequeños, se hablaba de 2 meses y medio, 3 meses, y en otros casos estamos hablando de años, ¿sí? De un par de años de desarrollo, ¿no? Entonces fíjense, esto es para dar un marco al desafío que estos pequeños grupos de 4 o 5 estudiantes que recién se conocen además, o de gente que no tiene ninguna experiencia, afrontar. Y encima le pusimos el doble reto de esto que les contaba, que aborda alguna temática. O sea que tuvieron un lindo desafío, un buen desafío, y ahora vamos a ver esos resultados, ¿no? Y vamos a dar el paso ya para yo dejar de hablar a los grupos. Van a ir presentando de a uno los grupos. Así que vamos a empezar con el primero. Yo voy a llamarle grupo 1, le voy a dar la entrada a los compañeros y compañeras del grupo 1 para que ellos tomen la palabra y hagan la presentación. Las presentaciones las armaron como cada grupo decidió, así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Quién quiere arrancar el grupo 1? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Isolino, ¿cómo te va? Te doy paso, yo me silencio y apago mi cámara. Muy bien. Bien, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, nosotros como el grupo 1, que ahora de a poquito, no sé si se quieren ir presentando, éramos 5 personas, ¿puede ser? Si se quieren presentar, prefiero que se presenten todos individualmente y después ya capaz que arrancamos con la charla. Tenemos a Claudio. Buenas, ¿cómo andan a todos? Claudio se Bueno, encargó de sonido, ahí va. ahí Bien. va, yo me encargué del sonido. Ahí no sé si alguien quiere más presentarse. Tenemos a Liana, por ahí, Liana Martínez. Hola, yo soy estudiante de la carrera de licenciatura y lenguajes y medios audiovisuales. Estuve encargada de diseño de personajes. Muy bien. William Aguirre, no sé si estará por ahí. Él fue el que se Sí, encargó de. Ahí está Willy. ¿qué tal? Soy desarrollador de software, me encargué de la parte de toda la integración del juego y lo desarrollé con Godot. Estuvo trabajando con Godot. Y después Mateo Alonso, que también trabajó en la parte de arte. No sé si está Mateo. Buenas, yo Ahí soy está. estudiante de la licenciatura también, de lenguajes y medios audiovisuales, y fue el encargado del diseño de mapas y un poco de asset de esas cosas. Perfecto. Bien, les cuento. Como ya dijo Pablo, nosotros estuvimos trabajando en lo que es juegos de agenda social. Esa fue como la temática que se nos dio. Y trabajamos en el marco educativo, por nuestra parte, de la fauna autóctona y tratamos la problemática del control de especies en su importancia para mantener el balance en los distintos ecosistemas. ¿Sí? La idea del juego surge cuando empezamos a charlar de que en la cuarentena y el encierro de la población influenció el retorno de algunas especies al territorio. ¿Sí? Nosotros, en sí en el juego, lo que trata la dinámica de juego se basa en habilitar o no el paso de ciertos animales. Y esto se presenta a través de un conjunto de reglas que establecimos y que determinan quiénes pueden ingresar según una especie de documentación que armamos, una especie de aduana animal ficticia, ¿sí? Y está en manos del jugador, viendo las reglas de quiénes pueden ingresar y viendo la documentación del animal, determinar si éste ingresa o no al territorio, ¿sí? Vamos a mostrarles acá, ahora les voy a compartir en pantalla lo que fue un poquito el desarrollo. Aquí tenemos esto. Avísenme si ya estoy compartiendo.
Y se está Sí, bien, Solino. Otra Se ve cosa que perfecto. recuerdo comentaron ustedes era que asociaron los animales dependiendo también de determinados ambientes ecológicos, ¿no? Iban como Sí. asociando animales a bañados, etcétera, etcétera. Bueno, como la idea en sí del juego es, nosotros acá lo que trabajamos fue un prototipo, ¿sí? En el prototipo lo que tratamos fue un espacio que era el bañado. Entonces, en torno a eso, lo que se trabajó fue, como les muestro en pantalla, en la parte que trabajó Mateo, que les comentaba, el diseño del paisaje, la flora del lugar, y también en lugar de eso, decidimos optar. Bueno, nos centramos en bañado, entonces trabajamos el espacio de bañado, los animales del bañado, y luego en un ideal del juego mayor, uno al pasar de niveles pasaría a otros ambientes, ¿sí? Otros tipos de ecosistemas. Pero acá en el prototipo solo nos centramos en un bañado. Tenemos ahí diseños de personajes que capaz que Eli les quería comentar alguna de las dificultades o cómo se enfrentó a esto. Le dejo la palabra a ella. bueno, claro, una de las dificultades fue tener que adaptarlos al mapa, que era más chiquito de lo general, y sintetizar los animales, este, pero que aún así se distinguieran como eran, ¿no? Qué animal era cada uno, pero en chiquito. Y bueno, Sí. la ropa, me inspiré un poco la alimentación o los gustos que tendría cada animal, tal vez, de dónde vienen, por ejemplo, el pingüinito que tiene frío y por eso tiene una bufandita. Y las medias de uno de los ñandú, hay un pequeño guiño ahí al cuento de Horacio Quiroga de la media de los flamencos. Y Ahí ya me estoy no pasando sé qué otro. más. Claro, la otra de las cosas, dificultades que tuve fue la animación, que tuvo que ser muy limitada, en 2 frames solamente, lograr un pequeño movimiento, un pasito, porque al no tener tiempo y claro, no pude hacerle más intermedios, pero en un futuro tal vez, como nos sugería Omar, que es profesor de animación de nuestra carrera, agregarle intermedios. Y nada, y el color, después de los bosquejos que estuve haciendo, el color, el line art, que más o menos se integrara con el escenario que había hecho Mateo. Y por ahí, sí, me encantó cómo quedó todo Sí, integrado con el sonido también, que después Claudio va a estar hablando un poquito. vamos a ver eso. Entonces, sí, como les decía y como comentábamos con Pablo antes, como les comentaba Pablo, parte de los retos de las Game Jam es poder optimizar también el trabajo a lo que se va a poder integrar en el juego. Entonces, eso fue como de los límites que siempre estuvimos poniendo. En el momento de crear la idea, volemos, pensemos mil cosas, pero luego vamos a achicar a lo que sí podemos hacer, más que nada porque tenemos un programador solo y él tiene que integrar ya sea sonido, asset, todo lo que hagamos en un juego, que bueno, no es una tarea nada fácil. Eh, entonces, ahora les voy a mostrar, bueno, tenemos un poco del diseño sonoro, pero quiero ir primero al juego y después, si quieren, entramos más en los detalles de esto. Vamos a hacerle el vistazo del juego que tenemos por acá. Díganme, confirmen que se escucha. Tenemos un lindo diseño de sonoro. Bien, el juego se llama Autóctonos, como les dije, está en el ambiente del bañado. Aquí tenemos a los integrantes que mencionaba, Mateo Alonso, Eliana Martínez, Solino Silva, que soy yo, Willy Aguirre y Claudio Pinone, perdón si lo pronuncio mal. Y vamos a darle a ver cómo se ve el jueguito. Aquí tenemos esto que viene a ser, como les comentaba, la documentación del animal, que incluye tanto su nombre, una foto así de foto carnet, digamos, una escala del animal y la huella, ¿sí? Esto ya a nivel de prototipo sí faltaría de repente cierta integración de que
el jugador conozca o salga a investigar, tenga un poco de noción. No lo quisimos abrumar mucho con mucha información, sino cosas medias básicas de que el jugador pueda verlo y decir, ok, tiene sentido, la documentación está bien o está mal. Si de repente tiene una garra de dinosaurio, estaría mal, por ejemplo. Entonces vamos a dejarlo pasar. Y aquí tenemos como las reglas generales, datos correctos de la documentación y ser nativos de la zona. Eso también es importante. Acá en este caso, por ejemplo, dice nutria salvaje y la escala, si pueden ver, a mí me rechina un poco. Las nutrias no son tan grandes, entonces no la voy a dejar pasar porque me suena que debe ser un animal que no es de la zona. Bueno, y así es como progresa el juego, ¿no? Viene un pingüino que tampoco es del bañado. Por más que su documentación está bien, no deberíamos dejarlo ingresar. Y bueno, tenemos un poquito. Viene otro pingüino con cosas. Y encima tiene una documentación equivocada, ni siquiera es la documentación de él. Tampoco lo podemos dejar pasar. Y un poquito de esto va el juego. Algunas mecánicas de las que hablamos que estaría bueno integrar a un desarrollo más completo sería como la integración del paso del tiempo, en el sentido de que vaya aumentando la dificultad con una documentación más complicada, que las reglas cambien, en el sentido de que de repente alguna especie se empieza a prohibir, o por ejemplo también la llegada de la noche, que haría transcurrir un ritmo y otras especies animales que se mueven en la zona. Ahí parece que lo tenía que dejar pasar y no lo dejé pasar, pobrecito. Y llega un ñandú. A mí me parece que está bien. La idea es como que fuera una documentación un poco intuitiva, ¿no? Tampoco muy cargada, pero que de cierta forma uno pueda ver y también corresponda a ciertas cosas. Como por ejemplo ahora, yo ya lo vi porque lo hice, eso es un poco trampa, pero la garra, las huellas del carpincho no son estas son las de otro animal, y la escala también está como como si fuera un hámster, no sé, algo muy chiquito. Entonces no es correcto. De repente no es una documentación correcta. Y así es como transcurre el juego en general. Ahí vamos a... Ahora después les vamos a dejar el link porque esto que estoy probando está online, así que lo van a poder probar ustedes mismos en sus computadoras. No les quiero tampoco spoilear demasiado. Y bueno, en general vamos a mostrarles ahora lo que quería dejar para después, que era un poco más del proceso de lo que participaban los compañeros. Vamos a ver Claudio, que fue el encargado de esta magia. Te dejo la palabra. Bueno, qué bueno. Bueno, nada, eso. No me presenté muy ampliamente, pero quiero decirles que estoy muy, muy contento del grupo que se logró acá. Es alucinante dentro del prototipo, lo que logramos a gran distancia y sin habernos visto cara a cara. Bueno, yo soy músico, soy docente también, de secundaria, y bueno, y me dedico a la música, pero es la primera vez que hago un diseño sonoro y música para videojuegos. Más específicamente, yo vengo de un curso que hice con Gonzalo Varela, que bueno, él se dedica a la musicalización de videojuegos. Entonces para mí es tremendo reto y está buenísimo. Bueno, perdón, ponelo de vuelta a eso. Acá pongo, si se escucha de fondo, el sonido, el diseño sonoro del ambiente. Bueno, eso. Claramente yo necesitaba una idea principal de cuál era el diseño sonoro, o sea, de qué contexto estamos hablando, o sea, qué paisaje sonoro es el que se encontraban estos animales. La idea era un carpincho al principio, bueno, imaginamos como un contexto medio cercano a él. Entonces ahí sí empezamos a imaginar, bueno, ahí también las ideas de Eliana, de todo el equipo, de que ahí se escuchan las chicharras, se escuchan, bueno, algunos pájaros sobre todo, el hornero, bueno, algunos que ya conocemos que están en muchos paisajes sonoros de acá del Uruguay. Y casualmente, aparte, yo vivo cerca de un humedal, o sea, enfrente a un humedal, entonces, bueno, algunos los conozco. Y ahí están, ¿no? Entonces, lo que hice fue una composición por capas, para no agarrar un audio y ponerlo así, yo tener más control sobre esto.
lo que hice fue investigar y poner por capas, y ahí se ve la primera pista, dice horneros, horneros 2, horneros 3, después puse venteveos, después un cardenal, un tordo, gallinetas, otras gallinetas, distintos sonidos, garzas, blancas, podría haber puesto más, la zamora, yo qué sé, no sé. Bueno, hay carpinchos, pero no lo puse. Algunos los dejé ahí medio como que no, los dejé por esa. ¿Qué más? Flamencos, rosados. Ah, porque me imaginé un contexto de bañado, pero como la laguna de Rocha, ¿no? Que bueno, que ahí también hay de todo tipo de especies también exóticas que son migratorias. Teros, bueno, en fin. Entonces lo que hice básicamente fue componerlo, agarrar en estéreo en mono, colocarlo todo en Cubase. Yo trabajo en Cubase, no trabajo no me sale. Reaper. No. Reaper, gracias. Que me manejo con hace muchos años y bueno, es básicamente lo mismo, es como cualquier secuenciador, o bueno, o muy parecido. Y bueno, y lo hice todo así, filtrando y poniendo distancias y espacios, estéreo, etcétera, etcétera. Bueno, acá Y con la música, comentame, capaz, estaría bueno que les comentes la música, cómo optaste, los instrumentos de repente también. Y ahora claro, pongo y la musiquita, en ¿no? un paisaje medio así como de Chircal, me imaginé algo campestre, ¿no? Algo parecido con aire de chamarrita o aire de milonga, esa onda, ¿no? Entonces tiene como esa rítmica sincopada. Y el acordeón, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, la música intenta ayornarse, digamos, al paisaje, digamos. Esa fue la idea principal. Después, con respecto a los botones, a ver si puedes poner un error, meterme un error ahí. Sí, precisamente no era error. Ese. Estaba bien echarlo. Bien, tengo que equivocarme. Concentrarse. Equivocate, por favor. Ahí se equivocó. Eso. Ahí le metió un ladrido el carpincho. Cuando hay errores, se queja. Es como que, bueno. No. Me dio mi resultado. Bueno, ahí estaba la música de Victoria también. Sí. Que bueno, que era un... Y esa es la música también de inicio. Es una música de inicio, una música del juego y una música de Victoria. Pero eso lo van a poder visualizar mejor cuando les pasemos el bueno. link y lo puedan jugar. Exactamente. Buenísimo. Bueno. Después, bueno, trabajamos todo lo que es la interfaz. Esto me encargué yo un poquito de los botones, que fueran cosas como también medio rústico, ¿no? Cosas con madera. Fui por ahí. Madera, hojas. Y acá ya empezamos lo que es el camino de el prototipado, cuando empezamos a prototipar simplemente acciones de botones sin ningún gráfico. Eso ya es trabajo de Willy, que de repente le voy a dejar a él que comente cuáles fueron sus dificultades más grandes. Sí. Bueno, al inicio fue puramente prototipado con Godot, porque era también... mi experiencia en Godot no es mucho tampoco, así que comencé a preguntar e investigar cosas en la comunidad para resolver, no sé, efectos del agua, animaciones y ese tipo de cosas. Muy bien. Y no sé si me quedó Mateo, de que no le cuestionamos cómo fue su proceso, capaz que nos quiere contar el proceso en lo que fue el desarrollo del mapa. Nada, fue bastante natural, por así decirlo. Mismo cuando surgió la idea de hacer esta aduana, lo que se nos ocurrió más bien, y que terminé plasmando yo en el mapa, fue que fuera natural, obviamente, que no fuera algo así artificial como las que se ven de forma común en una sociedad. Por eso elegimos, ya que lo íbamos a hacer primeramente en un bañado, elegimos usar un río como delimitante, y a partir de ahí fue donde surgió el tema de que viniera un camino por donde vinieran los animales y de que se generara un espacio natural
que sería al que llegan, digamos, o sea, la parte interna, que sería la de abajo. Como se puede ver, se empezó con una idea de un camino viniendo desde un poco en diagonal, que eso me Sí. quedó de cuando la idea era un mapa más grande, un mapa tamaño pantalla completa, digamos, no formato celular. Pero fuimos teniendo bastantes cambios y terminó quedando así, en el medio vertical el camino. Y después el tema de los árboles fue más que nada basándome en árboles de bañado, como puede ser el ceibo, el ombú, todo ese tipo de cosas. Árboles autóctonos que estarían en el ambiente. Buenísimo. Y creo que por ahí estamos bien con lo que fue la presentación. Como les decía, ya les vamos a dejar ahora el link ahí no sé si les podemos pasar directamente el link al chat. Sí, Si es posible, pueden lo vamos. pasar tranquilamente el link al chat. Una cosa que voy a comentar también es que los juegos los prototipos los vamos a subir a la página del encuentro en los próximos días, seguramente en el correo de la semana que viene. Así que además de probarlos ahora, que estaría bueno que lo prueben, lo van a poder probar después. Si alguno de los equipos quiere seguir poniendo alguna cosa, también va a tener tiempo, ¿sí? Sí, obviamente Vamos a ahora ver una... como van otros equipos, no lo vayan a probar ahora. Pruébenlo después, Sí, mejor, eso es mejor. exactamente, pruébenlo después. Pero tenemos Después. unos minutos y yo quería abrir una ronda de preguntas, a ver si alguien, yo tengo alguna pregunta, pero antes de empezar yo quiero ver si alguien más quiere enviar alguna pregunta por el chat o por el question and answers. ¿Quieren? No sean tímidos, tímidas, ¿quieren preguntar algo al equipo? Bien, mientras la gente piensa alguna Dale, pregunta, algo yo introductorio. les quería preguntar cuáles consideran que o que fueron los mayores desafíos que se encontraron en el trabajo. Si lo tengo que nombrar yo, creo que a ver, yo soy de la licenciatura de Bellas Artes de Videojuegos, de primera generación, y ya he tenido experiencia en otras game jams. Creo que una de las dificultades más grandes, a mi parecer, siempre es como eso de encontrarte con un equipo que tanto te conoces, porque no sabes qué capacidades tienen tus compañeros, a cuánto pueden llegar. Entonces, siempre intentar nivelar eso me parece que es como lo más complicado, porque, como te digo, capaz que nuestro programador es un ingeniero en sistema salado y se aburre con nosotros porque no le damos lo suficiente retos, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, o todo lo contrario, sale el más novato, entonces no lo podemos sobrecargar con un montón de ideas. Entonces, intentar nivelar eso, creo que es como, y tener un producto realizable al final de la semana, es como el reto más grande al final. ¿Tiene alguien más del equipo que quiera opinar? Capaz que desde el abordaje que cada una hizo, del diseño sonoro, desde la ilustración, no sé. Sí, yo el primer reto que me encontré es que es el paisaje sonoro. O sea, lo que yo quería conseguir era algo que fuera agradable de escuchar. Y se me fueron, empezaron a aparecer otras cosas. Por ejemplo, al final, de repente miro así en la imagen y se estaba moviendo el río. Digo, bueno, pero esa agua tiene que estar. Sí. Y así quedó, y así falta, porque faltan los pasos de los macaquitos y falta un montón de cuestiones. Entonces, lo primero que se me presentó es la composición de estas distintas aves y que sonara en el lugar. O sea, que vos te ubicaras en el lugar y y que la música no fuera algo que se pega así como que nada que ver, ¿no? Como que tiene que tener todo un contexto, un sentido, una coherencia. Tal cual. ¿Alguien más quiere comentar? Personalmente, tipo, era mi primera Game Jam y estaba preocupada por los temas de clase, que también tenemos que hacer el proyecto final. Y yo decía, no, ¿cómo vamos a hacer? No nos va a dar el tiempo. Pero fue muy ameno y gracias a todos los compañeros que me tocaron y a Isolino que nos dirigió un poco ahí con la experiencia que tenía. Estuvo muy bueno. La verdad espero que el año que viene podamos de vuelta reunirnos y vernos todos. Bruno Boselli, que ya sé que lo conocen, que estuvo
estuvo ayer haciendo una de las presentaciones y además es diseñador sonoro y docente. Tiene la mano levantada. Bruno, si querés hacer una pregunta, podés hacerla por el chat. Creo que estás como... O por el question and answer. Creo que estás como espectador. Por cualquiera de los dos caminos, si querés. Si es eso lo que estás tratando de hacer. Mientras vemos si Bruno... acá aparece. Perfecto. Bruno pone, estoy en eso, y se ríe. Mientras Bruno hace la pregunta, que creo que era su intención, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿De nosotros? ¿Y de ustedes? ¿Cómo les resultó, por ejemplo, la integración de todo el proyecto? Porque trabajaron con Godot, y creo que con Godot no tenían... a ver, a los que yo conozco, creo que no tenían experiencia previa, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo? Y Willy, que fue el que trabajó con Godot, acaba de contar que tampoco lo conocía mucho. Entonces, ¿cómo fue enfrentarse con un engine nuevo, digamos? Había hecho hace ya tiempo algunos tutoriales, pero más dirigidos a juegos RPG de estrategia, muy, muy particulares, pero digamos que el reto de ahora fue bastante nuevo para mí porque implementamos temas de partículas, interfaces, sonido, que también tuvimos varios problemas con la exportación de sonido, la exportación web y todo eso. Sí, Claudio. Bueno, justo eso del tema de que fuera en Godot, a mí, por ejemplo, yo creo que cuando me postulé en el sentido de, bueno, sé de Unity, entonces si el programador trabaja en Unity, yo lo voy a poder asistir en lo que sea. Ir con Godot, cuando lo intentaba asistir a Willy, era, bien, hagamos partículas. ¿Tiene sistema de partículas? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eran todo cosas, y se puede hacer tal cosa, en Unity se puede. Y Godot era como, ay, capaz que no se puede. Pero, nada, era un reto, sí, enfrentarse a un programa nuevo. Sí. Bruno Boselli, acabo de descubrir que te puedo dar la palabra. No se lo escribí. Estoy tratando de hablar. Ahí estás. Bueno, no, básicamente felicitaciones, antes que nada, está buenísimo el juego. Creo que estoy en este micro, ¿puede ser? Sí. Quería saber si se les pasó por la cabeza, viendo que tenían desplegado el paisaje sonoro en eventos individuales, dejar algunas capas que funcionaban de forma más bien constante, como loop, y después enviar otros eventos independientes, no integrados al mismo archivo, sino como assets sueltos, para de repente poder tirarlos con tiempos diferentes o paneados diferentes, buscar un poco eso, como romper el loop de esa manera. ¿Puedo contestar yo? Gracias, Obvio. Bruno. Un honor esta pregunta. Nada, sí, en realidad sí, obvio. Creo que por cuestión de tiempo, de hecho, es que no lo hicimos así. Es más, yo ni lo dije al grupo porque, claro, entre todas las ideas, yo me imagino que ellos deben tener muchas más. A mí en un momento dije, bueno, ¿y si esto lo hago 8D? O sea, ya me imaginé, viste, filtros para atrás para que se escuchen los sonidos por adelante, por atrás. Bueno, el tema es la posibilidad después. Pero sí, claramente, para que el loop tenga esto de que no nos suene a, bueno, ahora mira, ahora viene el pajarito y ahora viene aquel pajarito. Sí, es la mejor opción. Y ta. Y aparte, creo que eso lo comentaste vos en un momento mismo en el grupo de sonido. La charla. La re tenemos, yo la re tengo, pero fue por un tema de tiempo nada más, para presentar el prototipo y que sea lo más vivenciable posible. Algo así. Sí. Eso también, si lo puedo responder por mi parte, es un poco de decir, era el control ese de decir, mira, no podemos hacer esos sonidos extra o estaría de más tenerlos separados, pero después hay que tener una coordinación de la parte programable, de saber hacerlo en el programa y tener tiempo para hacerlo en el programa. Y tener también los triggers o eventos. Por ejemplo, en el juego hay una sombra de un águila, ¿no? Como habíamos dicho hoy.
el pájaro Un este que carancho. pasa, un Carancho. carancho que pasa volando, y es como uno de esos sonidos que podría ser estar por fuera de la pista, como decía Bruno, consultaba, pero siempre al final de la línea del trabajo, si ese asset se genera, hay que después integrarlo en el juego y era algo que era de lo que más dificultad teníamos al tener solo un programador, no poder cargarlo con... tenemos que integrar más animación, más sonido, más respuestas y es como un montón de cosas al final para una persona sola. Entonces teníamos que balancear un poco ahí. Está perfecto, está clarísimo. Buena decisión, entonces. Lo otro que me quedé como extrañando son los botones de madera, ¿no? Cuando hay una respuesta negativa, vi que hay como un quejido, pero la materialidad así de la madera está muy patente en lo visual y me quedé con ganas de escuchar un golpecito ahí. Sí, Pero a eso iba, hoy te lo iba a decir y al final me olvidé. En realidad son pisadas de hojas secas. Ayer me acuerdo en tu charla cómo hacías distintos sonidos y decía, pa, qué loco. No sé si lo podés poner, hizo ¿El un juego de segundo. nuevo? No, ese sonido o el clic, o bueno, que cada uno lo mire. quedó integrado, capaz que en la transmisión no se llega a percibir bien. Es un sonido muy corto, claro. Es un sonido Bien, muy pero no lo escuché entonces. Capaz que cortito. porque es cortito, la transmisión Y lo que hice también fue panearlo, o sea, si están a la izquierda lo paneé levemente hacia la izquierda, levemente a la derecha. Fenomenal. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Bruno. Muy bien, muy bien. Si nadie más tiene preguntas, vamos cerrando por cerrada la presentación del grupo 1. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. De mi parte, yo ya les comenté lo que opinaba cuando fuimos charlando un poco de la presentación, así que no lo voy a estudiar. Les agradezco el trabajo, los felicito por lo que lograron. Y bueno, vemos de subirlo, así como está, si lo quieren continuar, etc. Va a quedar en la mano de ustedes, ¿no? Bueno, Sí. gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle paso al grupo 2. Así que lo mismo que con el grupo anterior. No sé quién va a empezar a hablar del grupo 2, si van a irse turnando la palabra, si alguien va a ser el vocero o vocera. Santiago, ¿cómo te va? Bueno, Santiago, me muteo y estamos en tus manos. Hernán iba a presentar primero. Así que. Las manos de Hernán. Bueno, tocando un poco el tema de la temática, de lo social, quisimos afrontar un poco el tema de lo que está pasando hoy por hoy con todo el tema de la pandemia, pero no quedarnos en algo de lo más típico, que sería algo del virus y todo ese tipo de cosas, que es algo que quizás está un poco más explotado en general, y quisimos afrontar un poco el tema del encierro, de cómo puede afectar a una persona, más que nada joven, cómo lo puede ver esa persona el encierro, pero tampoco transmitirlo de una manera muy de terror o algo, sino cómo lo vive una experiencia alguien quizás más joven que nosotros y cómo lo puede afrontar en ese encierro, estar en su casa. Nosotros lo pusimos en el juego al personaje estando solo, enfrentándose a ciertas cosas y eso. Quizás si comenzás un poco, Santiago, con la presentación. Por suerte, en lo que requiere al grupo que nos tocó en esa experiencia, teníamos por suerte gente que abarcaban todos los temas o que podía más o menos ir organizando y llevando todo el orden del proyecto. Tenemos gente de programación, visual, un poco de InDesign, mecánicas y eso. O sea, como que en ese tema no hubo tanto problema, por suerte. Lo que sí nos pasaba era tratar de coordinar horarios, gente que tenía trabajos, dificultades técnicas que ahora lo voy a comentar más adelante. Creo que el problema que nosotros nos tocó fue ese, que gente que, por ejemplo, ahora uno de nuestros compañeros está trabajando, otro no se pudo conectar, como que tratar de estar todos juntos, como que había pocas franjas de horario en donde podíamos estar los 6, 5 de momento, como para poder estar todos concentrados en lo mismo, o si surgía algún problema,
estar, ¿viste?, compartiendo pantalla en Discord, poder ayudar en todo, ¿no? No quisimos darle la carga a los que hacen programación y decir, bueno, hagan esto y arréglense, o lo de lo visual queremos esto y cosas así, sino cómo va ese tipo de cosas, no abandonar a ninguno por el camino o que quede trancado en algún tema, ¿no? Tratar de dar una mano en todos los sentidos. Hablando un poco del juego, una de las mecánicas principales que quisimos tratar era el tema de la iluminación. Nosotros desde el primer día, como que surgió la idea del juego, todos nos subimos a bordo y quisimos de que fuera en una casa con distintas habitaciones, en cada habitación que hubiera algunos objetos y ese tipo de cosas, pero queríamos que fuera la habitación a oscuras y que fuera como un niño, que nosotros lo hicimos de cierta manera, que no es ni masculino ni femenino, es como neutro. Quisimos jugar con el tema de la iluminación y que no fuera solo que vaya iluminando por la casa, sino que tuviera que interactuar con cosas de la casa para el tema de la iluminación. Entonces acá, los ejemplos que estuvimos viendo, que fueron propuestos en el grupo, fue los dos tipos de iluminación que se nos vino a la mente. Iluminación estilo linterna y iluminación estilo como fuego, fogata, como alrededor del personaje. Después de ir viéndole eso, decidimos de que el personaje iba a llevar como una vela, entonces nos quedamos con la idea de que fuera iluminación tipo alrededor, pero también jugar con ese tema de que esta luz fuera bajando y eso le quitara visibilidad al jugador y se le complicara más en el juego, y a su vez que hubieran elementos en la casa como una estufa leña, la cocina, una estufa gas, en donde el jugador pueda recargar esa luz, porque una vez que tiene la luz muy cercana a él, le cuesta ver a los enemigos y encontrar los objetos que serían la mecánica del juego. Ahí es un poco el tema del diseño del personaje, que arrancó siendo un poco más masculino y después tratamos de que fuera más neutro, por así decirlo. ¿Quería bajar un poquito más? Después el tema de la jugabilidad mecánica, estos fueron los primeros bosquejos de cómo queríamos transmitir visualmente lo que estábamos hablando. Fue el diseño de una casa, que hubieran algunos elementos donde se lo asociara al fuego, como la estufa leña, la cocina, lo que había nombrado antes, y también como, en un ejemplo un poquito más exagerado, la iluminación que tendría el jugador dentro de esta casa, pero que también él no fuera la única fuente de luz, que hubiera lo que había dicho de la estufa leña y ese tipo de cosas. Como tratar de transmitir eso también. Después, en cuanto creo que los siguientes son el mapa, nos habíamos imaginado que fuera la casa, que hubieran distintas conexiones entre ellas, a su vez pasillos largos con mini obstáculos, como para también poder interactuar con los enemigos y que no fuera algo tan, no se sintiera tanto vacío. Esto era como la primera idea, ¿no? Después se le agregó color, colliders y otro tipo de objetos. Después en el tema de los enemigos, para hacerlo tratamos de hacer que representaran estados de ánimo de la persona, cosa como que el enemigo fuera uno mismo, entre comillas. Tratamos de transmitir de que fuera tristeza por un lado, enojo por otro, que fuera también un poco estrés, que serían estados de ánimo que la persona transmite, o sea, que transmite, no, que vive en ese encierro, en esa soledad en algunos momentos, ¿no? No quisimos que fueran monstruos ni nada, sino que fuera él mismo representado con estas cabezas, por así decirlo, con los estados de ánimo. Después, los objetos recolectables, que sería lo que el jugador tendría que ir juntando a medida que va recorriendo la casa, serían cosas de que a este niño o persona joven le ayuden o le mantengan, porque hay una mecánica también que es el tema de la cordura, que si con el tiempo va bajando, que es como lo que nos pasa a todos en el día a día, de que estar mucho tiempo encerrado y ese tipo de cosas puede afectar en ese estilo, y cómo hay ciertas cosas que ayudan en ese sentido. Si se escucha una cotorra es mi mascota que está gritando. Cómo en ese sentido quizás la foto de la madre y el padre, un libro para distraerse, un chocolate como con el tema de una golosina, y una consola de videojuegos como para cosas que nos distraen un poco y nos ayudan a ir el día a día, y más también apuntado a este niño, ¿no? Que se encuentra solo, los padres no están en la casa, entonces también un poco le extrañar ese sentido también. Con el tema de sonido, tuvimos ciertos temas que teníamos un compañero que tenía como este invento, por así decirlo, donde podía generar todos los sonidos de manera customizable, o sea, los podía hacer como quisiera.
pero tuvimos el problemita, que acá es en honor a él, que se le rompió la computadora a los primeros días de la Game Jam. Él nos mostró orgulloso su estudio y a los días se la rompió. Y bueno, por suerte quedaron ciertos elementos de sonido que él había hecho a su manera, como el sonido de fondo del juego, que pudimos dejarlos en el juego, pero fue una lástima la verdad eso de que estaba muy entusiasmado, estuvo escribiendo en el servidor de Discord, queriendo aportar a los otros equipos, y bueno, pasó eso y tal. Pero quisimos también dejarlo como un poquito de humor, un poquito de detalle de que eso, que quizás la visión que teníamos el primer día, de que él estaba re entusiasmado con el tema de los sonidos individuales y hacerlos todos customizados, y eso quedamos por ahí. Pudimos implementar sonidos más adelante, pero hubiera quedado mejor de la otra manera con el compañero. Y ahora capaz que es un poco más del tema del juego, ¿no? Nosotros también quisimos implementar distintas maneras de perder, por así decirlo. Quisimos que fuera también todo como una contrarreloj, que hubiera como una cuenta regresiva, en donde el jugador tiene que ir explorando la casa, encontrando estos 5 objetos recolectables, esquivando enemigos, y a su vez, creo que no se ve todavía. No, ya lo transmito. La idea nuestra era eso, de que el jugador como objetivo tendría que conseguir 5 objetos recolectables, que serían estos, que le bajarían, lo calmarían un poco en el tema de la cordura. Ahí sí. Sí. La idea también nosotros quisimos representar en el tema de lo que es la interfaz, es como ven abajo a la izquierda, va cargando como una barrita que a su vez genera que le vaya cambiando la cara con los distintos estilos de ánimo. A medida que va juntando recolectables, un poco baja la barra y se van apareciendo en pantalla. Una vez que obtiene los 5 recolectables, el jugador siente el timbre de la casa, que sería la llegada de los padres, y se tiene que dirigir ahí, y una vez llegada a la puerta, culminaría el juego. Ahí como ven la barra va bajando en medida que juntan los colectables, pero si el enemigo lo choca o lo empuja, el enemigo son las representaciones de él, la barra sube. La luz también, si pasa mucho tiempo, va bajando, y eso dificulta la visión. En este caso Santiago ya conoce dónde están los objetos, entonces le está yendo derecho y lo va esquivando. Pero la idea era eso, jugar con ese tipo de cosas, que hubieran varios detalles que te pudieran molestar a la hora de jugabilidad. El tema que se te va cortando la luz, que te dificulta la visión. Nos hubiera gustado un poco profundizar en eso, de que quizás los objetos recolectables y los enemigos solo se vieran si hay iluminación, cosa que te obligue a cuidar esos tiempos con el tema de la iluminación, y a su vez estar al tanto de tu cordura, y que no fuera una barra de vida común y corriente, sino que fuera él. Cuando él tiene toda la vida, por así decirlo, está contento, y a medida que va perdiendo se va poniendo más triste, como está en la última foto. Y querer transmitir también un poco el mensaje de que cuando junta los 5 objetos recolectables que van apareciendo en pantalla, estos desaparecen y dice alguien está en la puerta, y la idea sería que el jugador también tiene que o buscar la puerta de entrada, o si ya la vio, recordarla y ir hasta ahí, ¿no? Bueno, básicamente creo que eso. No sé si Santiago querés decir algo, o alguno mismo de los integrantes que estén en la... Creo que eso, lo que más nos complicó fue eso, fue el tema más de coincidir horario. Sí. Nos pasaba que tipo... dale. No, dale vos. No, que nos pasaba eso, que teníamos huequitos de noche, por ejemplo, que era justo, algunos salían a trabajar o terminaban mismo los seminarios estos y todo ese tipo de cosas, y ahí encontramos ciertos huecos, pero nos pasaron esos inconvenientes, ¿no? De que justo el que estaba más entusiasmado con el tema del sonido se le rompió la computadora, que eso es un desastre. Pero creo que nos pudimos organizar bien, creo que desde el primer día que teníamos como la idea centrada, eso estuvo bueno, que no hubo mucha duda, como que se fueron planteando un poco ideas. Primero se planteó todo el tema de jugar con la iluminación en el tema encierro, después el tema de la casa y ese tipo de cosas, pero creo que desde el primer día estábamos como enfocados en lo mismo, eso ayudó pila, y también el seguir en contacto, que aunque no habláramos, que era lo que más ayudaba a estar en llamada a los 5 y eso, el tener el chat de Discord abierto siempre en el servidor,
ir mostrando los avances, subidos al Drive y todo ese tipo de cosas, nos facilitó pila también el no estar en persona interactuando entre nosotros y la diferencia de tiempos de cada uno. Pero bueno, nos hubiera gustado, obviamente, pulir y mejorar pila de cosas en este juego, pero fue como que en este tiempo fue lo que pudimos llegar entre todos. Bien, abramos entonces ronda de posibles preguntas. Están llegando felicitaciones por el chat, ya las pueden leer ustedes. ¿Alguien que, si no, yo ya voy a hacer una pregunta similar a la del grupo anterior, pero antes, si hay alguna otra pregunta que alguien quiera buscar. Bien, si no, yo les voy preguntando. Además, es similar a la que porque creo que es una pregunta que les voy a hacer a los grupos, ¿no? Al margen de estas dificultades puntuales que les surgieron, que siempre pueden pasar, y siempre pasan, hablamos hoy de la ley de Murphy, ¿no? Todo aquello que puede salir mal seguramente vaya a salir mal, y más como que a uno de los integrantes se le rompa la computadora, haya un apagón, etc. Al margen de eso y al margen de las dificultades propias de las dinámicas, porque sé que algunos de ustedes, como en tu caso, Hernán, estuvieron presentes en todas o en la enorme mayoría de las charlas del seminario, ¿no? Que es una jornada que se comía toda la tarde. Dentro del proyecto, ¿cuáles fueron los principales desafíos? ¿Cómo fue el desarrollo de la implementación de estas mecánicas, de esta lógica de la luz que va disminuyendo como metáfora de lo que el jugador sentía? ¿Cómo lo vincularon con los, no sé si llamarlo monstruos, o alter egos, o estados de ánimo negativos? ¿Cómo fue todo ese desarrollo? Creo que la mayor complicación en un principio fue, que es algo que hablamos contigo, yo soy curso tercer año de la carrera en lenguaje y medios audiovisuales, fue el tema también de no irnos por las ramas y tratar de arrancar de una base y de ahí empezar a ir implementando cosas, ¿no? Eso creo que fue lo que más nos costó un poquito al principio de, bueno, queremos esto, sí, hay que ver el tiempo, la cantidad de personas que somos, las habilidades que tenemos, las facilidades que tenemos. Creo que nos costó un poquito por ese lado, y también lo que te comentaba antes, el tema de la coordinación, ¿no? Que hubo momentos donde nos conectábamos los 5, iban saliendo las cosas, no, yo hice esto por mi cuenta y ese tipo de cosas, y hubo otros momentos donde quizás éramos 1, 2, 3, no sé qué, y como que notabas que si estábamos todos, cuando estábamos todos adelantábamos pila, que eso pasó el primer día que estábamos los 6 todos motivados, teníamos la idea, sonido, eso, y pasó ayer que era tipo, bueno, hay que entregar mañana, vamos a pulir lo que más que podamos, vamos a pulirlo todo, pero como hubo momentos donde uno estaba trabajando, teníamos los seminarios, ese tipo de cosas, como que tambaleaba un poquito la cosa. Creo que eso fue la mayor complicación, por así decirlo, pero en temas de organizarnos y ordenarnos y ese tipo de cosas, como que todos estábamos centrados en la misma idea y eso ayudó a pila. Yo para agregar, estuvo buenísimo que todos concordamos muy rápido con la idea y ya fuimos bajándola escrita para que todos la tuviéramos bien clara desde un principio. Eso ayudó muchísimo y nos dividimos las tareas muy bien. Pero hubo ese tipo de complicaciones de horarios que hicieron difícil la cosa, pero la verdad que estuvo muy bueno trabajar con ustedes y el resultado no llegó al máximo, pero igual la idea y todo eso fue lo principal y se puede seguir puliendo, obviamente. Claro, como que buscamos maneras también de solucionar o en esos problemas que van surgiendo. Quizás si no se conectaban todos, yo trataba de más o menos tener la parte escrita, o si se conectaba alguno, ponerlo al día con todo, cosa de que, aunque no estuviéramos, o quizás uno se conectaba a las 2 de la mañana y el resto estaba durmiendo, pudiera tener un archivo de Word o algo que le dijera, esto fue lo que se habló, como para que estar más o menos todo encaminado, aunque no coincidieran los tiempos. Yo quiero destacar, porque recién decía Javier, el tema del no todo lo pulido posible que nos hubiera gustado. Eso lo fuimos hablando con estos grupos, ¿no? Se trata de un prototipo realizado por un equipo que recién se conoce en 4 o 5 instancias de trabajo de medio horario, además, y a distancia. Y además, con el añadido del reto de tomar una temática, transformarla en una metáfora gráfica y sonora, volcarlo hacia unas mecánicas, y que todo eso confluyera, ¿no? Entonces, ojo también con donde uno pone la vara y
con qué se siente feliz o no, ¿no? Hay que tener, lo hablamos a veces incluso con los estudiantes, esto en relación con los desarrollos de proyectos más ambiciosos, ¿no? Entonces, esa mirada no hay que nunca perderla, ¿verdad? Así que a mí me parece que es interesante lo que lograron. Sortearon además problemas que les surgieron en el grupo, como la caída de un compañero, iba a decir la caída, no sé, iba a referir a una película, no importa. Así que bien, yo también los felicito por el trabajo, ¿eh? Bien, me voy a fijar si, porque después aparecen preguntas en YouTube, voy a revisar por ahí si tenemos alguna pregunta concreta para ustedes. No, tenemos gente que nos está mirando y gente que preguntó por algo que ya contestaron, de hecho. Así que por bueno. ejemplo, en lo de sonido, ponele que a lo que quizás nos atrasamos un poco, o lo que no pudimos entrar tanto en detalle, se nos había ocurrido también, que lo habíamos hablado un poco con Bruno, era el tema de implementar que en cada habitación hubiera algún ruido característico de ella, cosa de que si el jugador no tenía mucha iluminación, más o menos se pudiera ir orientando en ese sentido, que en la cocina poner algún ruido tipo de heladera, que la estufa a leña hiciera sonido también de esa brasa o de la leña quemándose. También quisimos hacer que los pasos se sintieran como con eco al estar solo en la habitación, como que nos hubiera gustado también personalizarlo un poco de eso, y si hubiera estado Nikito seguro salía, pero bueno. Y hay una pregunta ahí en el chat, capaz que Santi la puede responder mejor. Yo les leo las preguntas si quieren, tenemos dos, voy a leer la que está primero por el question and answer, y después la que apareció por el chat. Antes que nada, felicitaciones, es de Bruno, tremendo trabajo para un marco de Game Jam, cortita. ¿Hay sonido para el timbre y no lo escuché o no llegaron? Esa es la pregunta de Bruno. Sí, hay un sonido para el timbre. No sé. A ver. No sé si lo bajaron de internet, creo que sí. Yo cuando estabas mostrando no sé si lo llegué a escuchar el sonido del timbre. No sé si no se escuchó por algo o capaz que no quedó puesto, pero es verdad, sí, me suena. La pantalla más fácil. ¿Qué tal es eso? Bien, y hay otra pregunta que fue por el chat, que es ¿cómo solucionaron la luz en 2D? La luz en 2D es con una herramienta de Unity que la trajo Simón, que no está ahora, que es con el Universal Render Pipeline. Y nada, afecta a los sprites en 2D más que nada. O sea, de diferentes tipos de luces. ¿Y dónde está el jugador? Acá. Point light. Entonces puedes irla variando, hacerla más tipo cono. Ahí se ve. Ay, tengo el zoom acá que me... Y tal, ahí puedes irla controlando, puedes cambiar la intensidad. Y nada, eso lo haces con Lighting, no, en Package Managers. Y te deja bajarte el Universal Render Pipeline y te deja usar esas luces 2D, ya está todo integrado en Unity. Muy bien, ¿alguna otra? Acá, bueno, están llegando los comentarios por el chat, ustedes los ojean, ahora o después. ¿Alguna otra pregunta? Respecto un poco a lo que dice Matías Berrejillo ahí en el chat, es más que nada las complicaciones es eso, el tiempo y
y el tema de la comunicación y de las diferencias de tiempo de cada uno, y también el no estar presencial quizás tranca un poco, ese tipo de cosas. Nos ayudó mucho de que desde el día 1 todos queríamos llegar a esto, poner. Entonces estábamos todos lineal en ese sentido. Entonces quizás gente hacía cosas por su cuenta, yo que sé, el diseño del mapa se hizo por su cuenta, no fue algo que tanto se preguntó, pero fue verlo y decir, sí, era como lo visualizamos. Entonces eso ayudó bastante de que estábamos más o menos todos coordinados, aunque no estuviéramos juntos. Ahí quiero hacer un comentario, por eso fue un proceso muy interesante. Se juntaron todos los que iban a participar en la Game Jam. Se armaron los equipos, le dimos la premisa cuando elegimos juegos con una perspectiva de agenda social o que abordaran alguna temática de interés, quedaron como sorprendidos y estuvimos charlando por dónde podrían ir en forma muy, muy genérica, porque no era tampoco hacer un desarrollo de estos temas, sino dejarlos como libres a trabajar. Y los 4 grupos en menos de 2 horas habían decidido ya qué tema iban a abordar y tenían una idea del gameplay que querían plantear. En menos de 2 horas. ¿No? Y ya arrancaron a trabajar. Entonces me parece que eso es un proceso súper interesante, ¿no? Porque siempre hemos hablado, sobre todo con los estudiantes, y de elaborar la idea, y a veces vemos que en los cursos eso se puede estirar, pero vieron cómo, Hernán se ríe, vieron cómo en una jornada de trabajo muy breve, con un equipo que en realidad no se conocían, algunos se conocían simplemente de vista y otros nunca se habían visto en la vida, concretaron una idea y fueron a por ella en realmente muy poco tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es un hecho que hay que destacarlo y hay que utilizarlo como aprendizaje, ya sea para la carrera como para su vida de artistas o de profesionales, ¿no? Eso funcionó en los 4 equipos. Bien, si no hay más preguntas, ya estamos como en el tiempo de pasar al grupo 3, así que si hay alguna última pregunta la podemos hacer, si no ya le damos paso al próximo equipo. ¿No hay más? Hago una revisada del YouTube por las dudas, que hay bastante gente mirándolos, no, por ahí no tenemos más preguntas. O sea que muy bien, pasamos al grupo 3. Lo mismo que los grupos 1 y 2, no sé cómo se armaron, no sé si van a presentar en colectivo, si va a haber algún vocero o vocera, pero estamos en sus manos. Grupo 3, ¿se hace presente? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se escucha bien? Alejandro, ¿cómo estás? Hola. Bueno, muy bien, yo me silencio, apago mi cámara y estamos en sus manos. Bueno, muchas gracias. No sé, creo que está Abril, está Edu, está Nico, no sé si están todos. Sí, aquí. Estamos acá. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Un segundito. Pantalla. Bueno, en nuestro caso pasó algo interesante, justamente en la línea de lo que estabas diciendo vos recién, Pablo, de que cuando pensamos en agenda social, la primera idea que surgió ya nos gustó a todos, no hubo ni siquiera una segunda idea, ni que debatir nada, capaz que un poco también por el tema de los tiempos, de que hay que resolver rápido, pero también nos pareció que era una idea original, o yo por lo menos hasta ahora no he pensado en otro juego que proponga algo similar. Bueno, capaz que les cuento un poco primero. Nuestra idea para el juego era traer a la mesa el tema de cómo es para una persona que está en silla de ruedas vivir en una ciudad, por ejemplo. Y bueno, pensar un poco en el tema de la accesibilidad y todos los obstáculos que una persona en silla de ruedas se enfrenta en el día a día, que uno que no está en esa situación en general no lo piensa, no se lo cuestiona. Nos parecía muy interesante también pensar justamente en un juego, en qué cosas pueden ser entretenidas y siempre, obviamente, teniendo mucho cuidado y respeto con tocar un tema así. Nos pasó, creo que a todos,
que en eso de pensar, por ejemplo, bueno, qué tipo de obstáculo puede haber o qué desafíos puede enfrentar una persona así, se nos ocurrieron algunos, pero al mismo tiempo dijimos, bueno, no sabemos, esa es la realidad, no sabemos porque no nos pasa y bueno, fue interesante ya en la creación del juego pensar en eso y también creo que les pasó a todos de que después de que empezamos este proceso estuvimos más atentos a ese tema, por lo menos cuando andás por Montevideo, que si bien tiene algunas cosas en cuanto a accesibilidad, de repente te das cuenta de que faltan un montón. En ese sentido pudimos implementar algunas en el juego, en el prototipo, que obviamente es un prototipo y con el poco tiempo que tenemos y todo, creo que igual quedó muy bien. Yo por lo menos quedé muy satisfecho con lo que logramos. La sinergia también fue muy buena, me llamó mucho la atención de trabajar con gente que no conozco, que nunca había hablado, y nada, funcionó bárbaro de una, todos como que encontramos un lugarcito para colaborar con el proyecto. Y bueno, capaz que no sé si algún compañero quiere decir algo más o paso a mostrar el prototipo. Silencio. Nada más. Bueno, me sirve saber igual, como le pasa a los profes que no saben si están del otro lado o no están. Estás Bueno, viendo, estamos acá todos y todas. perfecto. Cuando arranque el juego me avisan si se escucha el sonido, por las dudas. Que alguien me diga. Bueno, ahí de hecho. No se escucha de por sí ahora el De hecho sonido no se del... escucha. Claro. Bueno, Acordate capaz que de volver a compartir pantalla dale, voy a probar eso. activando el clic de compartir sonido. No, es que ni siquiera me suena a mí el. Disculpen, esto fue todo ensayado, pero bueno, a veces fallan igual las cosas. Problema, Alejandro, tenemos tiempo, no te preocupes, pues. Tranquilo. No, no estaría bien. Salvo que algún compañero pueda compartir. Ujú. ¿Alguien más del grupo 3 que tenga el juego? ¿Y que pueda darle la mano a Alejandro compartiéndolo? Mm. Mm, Bien. Más cero, no. Estoy probando acá a ver si puedo compartir. Anímense a prender la cámara también, así no solo hay un nombre, me aparece un rostro. Ese fue Nico, el encargado de la música. Que bueno, si no la pueden escuchar, igual les cuento un poco. A ver si con otro navegador. Tengo suerte. Oye, Ahí, ¿probaste poner ahí. el navegador en vez de la screen? Eso. Ahí pude con otro programa. A ver si ahí quiere. Opa. ahí está. ¿Escucha? Bien. Ok, bueno, va de nuevo. Disculpen. Bueno, nuestra historia empieza con el personaje que recibió una noticia de que tiene una entrevista de trabajo y ya le planteamos de un objetivo que es comprarse algo de ropa y bueno, ahí le damos una pequeña indicación al jugador para que sepa para dónde ir. Obviamente, como es un prototipo, lo hicimos súper simple, que simplemente pudieras cumplir con un objetivo. Después si lo seguimos trabajando, que estaría buenísimo porque la verdad que nos gustó mucho el proyecto a todos, estaría bueno buscar alguna otra complejidad, pero bueno. En principio ahí está nuestro personaje. No sé si se escucha la musiquita de fondo y el sonido ambiente. Sí, se escucha. La música intenta justamente transmitir calma por un lado y por otro lado un poquito de misterio, un poquito de
de aventura, así como Capaz que está un poquito bajo. capaz que está un poquito bajo. Igual ahí ya es un tema del build, creo, del juego y bueno. De repente lo que puedo hacer es después pongo la música por separado y la escuchamos un poquito. Así que, porque ese sonido se escucha fuerte, ¿no? Sí, El del texto. Está, entonces es eso. Cosas de prototipo. Bueno, acá tenemos un personaje X. Uno de los obstáculos que nos imaginamos, que parece que no, pero sí, las cacas de perro y que son constantes en todos lados. Entendemos que son casi que un obstáculo para todos, pero bueno, con una persona de silla de ruedas, capaz que un poquito más, aparte de todo lo que tiene que afrontar. Entonces, acá muy amablemente le pedimos a la señora Saturno que junte lo que su perro dejó en la vereda. Y bueno, ella accede. Capaz que en un juego más desarrollado ella no quiere colaborar y tenés que hacer algo para que colabore. Bueno, cuando queremos cruzar la calle, no vamos a poder. Entonces nos dirigimos hacia donde tenemos que ir. Preciso una rampa de acceso. Entonces, cuando arranca el juego, no podés ni siquiera salir de tu manzana, porque no tenés una rampa de acceso. Entonces, volvemos a hablar con el muchachito que nos va a ayudar. Le hacemos una sugerencia para mejorar la accesibilidad. Sería de gran ayuda que las esquinas tengan rampas de acceso para personas con diversidad funcional para trasladarse. Excelente idea, ya me pongo a trabajar. Ojalá funcionara así todo en el mundo, ¿no? De que hablas, le haces una sugerencia y cuando te diste vuelta ya está hecha. Pero bueno, eso también. A nivel juego ya hablamos de estirar un poco ahí el tiempo y que pase algo más para que no parezca tan solamente un acto de magia de que aparece la rampa. Pero bueno, ahí logramos mejorar la accesibilidad de nuestro jugador. Llegamos a la tienda y bueno, hasta aquí llegamos. En cuanto a... Voy a cerrar esto. En cuanto a los obstáculos, pensamos en alguno más, obviamente. Voy a cerrar acá. Y voy a cerrar acá. Acá tenemos un poquito de desarrollo, pensamos un poco los personajes, un poco la estética de las texturas y los sprites. Punto de vista, quisimos imitar un poco juegos como el Pokémon, bastante simple, visto así de arriba, el Pokémon, el Zelda. Esto del Hades sacamos más que nada la parte de los cuadros de texto para justamente como los personajes los ves chiquitos, que cuando hablaras lo vieras más detallado y te da como un poco más de realismo ahí en la interacción y bueno, en involucrarte un poco más en la historia y en los personajes. Bueno, acá un poco de planificación, de lo que podría ser el mapa, donde poner las rampas, donde poner ahí los NPC, los objetivos. Bueno, obviamente hablamos de agarrar ítems, combinar y todo lo que hace a un juego así un poco más entretenido. Pensamos en mejoras del estilo, bueno, las rampas, veredas más anchas también, porque a veces pasa que las veredas son muy angostas y entre que hay un árbol y no sé, un macetero ya no puedes pasar. Pensamos en el tema de que el jugador se canse, que tengas como una barrita de energía y que, bueno, en cierto momento de tanto recorrido tengas que descansar o, bueno, hacer algo para poder seguir. Y bueno, este tipo de cosas que les comentaba, calles inclinadas, con repechos, veredas rotas, faltan baldosas, personas reunidas, macetas, etc. Bueno, después de música, que lo que podría hacer en todo caso es ver si les puedo... A ver, voy a poner acá a ver si se escucha, me avisan.
de ambiente, ambiente de ciudad. Respecto a la música, una cosa que pensamos en un momento que podría ser interesante era que al comienzo del juego tuviera pocos instrumentos, que tuviera justamente pocos sonidos y que a medida que vas desbloqueando las diferentes cuestiones de accesibilidad y completando diferentes objetivos, se vayan agregando capas a esa música y quede como una cosa más integral o más completa. Un poco, bueno, tocando el tema también de la accesibilidad. Y bueno, por ahí va nuestra idea, nuestro proyecto. No sé si algún compañero quiere agregar algo, veo que hay alguna pregunta. No, yo por acá no. Yo les voy a... El título del juego, no llegamos a pensar un título, la verdad. Medio que nos colgamos con la realización y quedó por ahí. De hecho, hace un rato dijimos, che, no tenemos título. Una pregunta. Sí. Ustedes se habían planteado la posibilidad de realizar una entrevista con alguien que es usuaria de silla de ruedas. ¿Llegaron a concretar esa entrevista? No llegamos. Era una conocida de Nicolás, que justo estaba en otro país, si no me equivoco, Nicolás, por un tema de salud, ¿no? Sí, estaba en una operación, entonces no pudimos concretar, pero esa posibilidad está abierta de como poder seguir trabajando y además ella está justamente en la militancia de todas estas cuestiones, entonces siento que puede ser un sumo para más adelante. Sí, justamente para complementar y también como parte del proyecto creo que puede estar bueno darle voz a esas personas que de repente no tienen esta oportunidad de visibilizar los desafíos diarios. Y bueno, por ahí sí nos quedamos con ganas de ver, bueno, qué opinaba de lo que habíamos pensado del proyecto y que nos diera alguna idea, justamente, porque seguro que hay muchas cosas que enfrentan que nosotros no tuvimos en cuenta. Y bueno, esa parte también creo que está buena. Creemos que cualquier persona que juegue al juego seguramente después se quede con una noción distinta del tema y por lo menos con los ojos un poco más abiertos. Y eso creo que está, como fue el objetivo principal del proyecto, ¿no? Atender algo de agenda social y algo que en los videojuegos no esté tocado, porque capaz que alguien puede decir, no, mirá, tal juego, tal otro. Pero a mí no se me ocurrió ninguno todavía, y por lo menos significa que no abundan. Así que por ese lado estamos contentos con el proyecto. Hay una pregunta que llega a través del chat, los felicitan, etc. Voy a tratar de llegar a la pregunta. Eso es lo que tiene el chat, como se va moviendo. Ahí va. Respecto al sonido, no tendría que ser a través, supongo que es al revés, porque Matías había comentado que tenía como problemas con el teclado. Respecto al sonido, ¿no tendría que ser al revés? A medida que va logrando objetivos, el ruido disminuye. Claro, en realidad yo me refería a la música y no al ruido del entorno. Igual fue una idea así que quedó en el aire, no fue concretada. Pero bueno, está buena la sugerencia. También puede ser, sí, que a medida que el jugador esté más cómodo, justamente pase eso. Está interesante. Yo quiero destacar otras cosas. Algo de lo que vos mencionaste, vos dijiste, nos pusimos a trabajar en esto y empezamos a estar como más atentos a lo que pasaba en la calle, cuando nos movíamos, íbamos como fijando más en la ciudad. Un comentario que hiciste, ¿no? Y me hizo acordar a lo que planteaba el miércoles uno de los ponentes, Josías Pereira, que él trabajaba en el... No te vayas, Alejandro. No, silencié nomás porque hay alarmas. Él trabaja en el uso de la producción audiovisual como herramienta pedagógica, ¿no? Y yo lo asocié lo que estaban planteando, o lo que comentaste vos, precisamente a eso, ¿no? Cómo el ponerse a trabajar en la materia de una forma nos hace estar como atentos, ¿no? Como dirigir la mirada hacia cosas que tal vez no, por no tener esos inconvenientes, por ahora y por suerte,
no lo estamos, ¿no? Y creo que lo mismo puede, como vos decías, ayudar a un juego, ¿no? Simplemente en este caso poner como el radar sobre algún temita, que como también bien comentás, la participación de gente que atraviesa realmente por estos problemas es fundamental, ¿verdad? Yo lo felicito y espero que lo continúen. Hay algunos comentarios más acá. Les voy a leer el de Bruno. Si alguien quiere, vamos a implementar también esta mecánica de levanta la mano en el... A mí me gustaría comentar una cosita antes. Sí, dale, por favor. Que sí, que creo que es importante esta cuestión de pensar, ¿no? Las diversidades funcionales. Sobre todo creo que ese es el concepto, ¿no? Más que pensar la sociedad diversificada y con el normal y el que por fuera de los cuerpos normales, ¿no? O sea, no es pensar por ahí, sino justamente pensar en cuerpos diversos, de funcionalidades diversas. Y de esta manera también tenemos que pensar el diseño ciudadano y el diseño de absolutamente todas las cosas, que no siempre reproduzcamos los mismos patrones de normalidad, sino que podamos expandir justamente a las diversas funcionalidades de los cuerpos, de las diversas maneras también de ser de las personas, ¿no? Entonces, creo que era como parte también de la propuesta, ¿no? Que inclusive yo después me quedaba pensando con los compañeros que justamente después la siguiente escena es eligiendo ropa, ¿no? Donde acá también se presentan otras dificultades, cuando la mayoría de los lugares de ropa tienen un estándar de detalles, ¿no? Y también justamente que apuntan a los cuerpos normales también. Entonces, como siento que da para profundizar este tema y es interesante. También justamente interesante que todos los que nos proponemos cuestiones de trabajar temáticas que impliquen otros, de podernos informar también y compartir experiencias. Creo que eso es algo enriquecedor, ¿no? Para todos. Algo que fue interesante también fue que por momentos nos encontramos en que no sabíamos bien cómo decirlo, ¿no? Si discapacidad, capacidad diferente, o sea, hay todo un tema de uno entender cuál es el lenguaje más adecuado, y también en el juego no queríamos que fuera, ay, pobrecito, está en silla de ruedas, hay que ayudarlo, y que él salga a pedir ayuda, ¿no? Más bien es una cosa de equilibrar, no es de ponerlo en una posición inferior, ni mucho menos. Y eso también es un tema que estuvo bueno en la parte de realización, y que si lo lográramos implementar bien en el juego, creo que también daría un mensaje interesante, o por lo menos enseñaría, capaz que entre líneas, sin darse cuenta, cómo hablar de estos temas, ¿no? Y cómo referirse a estos temas. Entonces, capaz que el objetivo del juego va más por ese lado que por lograr un juego súper divertido y súper wow, no sabes qué juego que jugué. Porque más allá de todo, la experiencia después lo que te da es eso, te da como una apertura y un punto de vista que decís, me quedé con eso. Así que nosotros también quedamos contentos y ojalá pudiéramos seguir con el proyecto, ¿sí? Porque está interesante. Muchas gracias por los comentarios. Ahí va, una cosa, hay varios comentarios, pero al margen de los comentarios que están acá, que ahora los podemos leer, yo que los veo con todo ese interés, les diría que sí, que se conecten no solo con esta amiga, esta compañera que bueno, está pasando por un momento complicado, sino además con los colectivos, con distintos colectivos que hay, tienen un proto que pueden llevar, que pueden poner como en la mesa para mostrar una posible idea y conversar. Porque realmente entre las presentaciones que tuvimos, una fue de un grupo de Brasil que trabajaba con unas colectividades autóctonas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos planteaban era lo que la colectividad quería mostrar, lo que la propia colectividad consideraba interesante a vivir de su cultura, que no siempre coincidía con la mirada del otro, ¿no? Entonces, en esa integración, que es fundamental a la hora de plantear estas ideas, ahí van a pasar, como ustedes bien estaban comentando, un montón de cosas.
Así que a mí me parece que perfectamente podrían tener esas interacciones y proponer un proyecto donde esto es simplemente el primer paso, el primer punto de partida, ¿no? Es genial, yo les diría que se mantengan como grupo y que saquen un proyecto. Hay además fondos que se pueden acceder. Les podemos contactar. Miren, la próxima mesa a las 19 va a estar Laia Barbosa, que es de la CABI. Ella tiene mucho conocimiento en cómo presentarse a fondos para sacar adelante proyectos. Así que ya pueden hablar con ellos si están encachilados, encachiladas con esta idea. Y bueno, y continuarla. Muchas gracias, Pablo. Sí, el grupo, como te decía, funcionó perfectamente de una, sin conocernos nada. Y eso, a través del proyecto creo que se generó un vínculo que es interesante y que obviamente se va a sostener, no es que ahora terminó y bueno, chao, se borra el grupo y nos vimos. Ya quedó un contacto y quedó un proyecto y bueno, veremos qué sale de acá. Bueno, no lo duerman, que no quede dormir, que continúen. ¿Hay alguna apreciación así como puntual de algunos aspectos? Bruno comenta, la pieza musical está buenísima, excelente, haberla escuchado por separado. El plano dentro del gameplay me parece muy bien decidido en relación con el tráfico. Hay otros comentarios sobre, bueno, los mil problemas que uno mismo, sin tener esas dificultades de movilidad, atraviesa por la ciudad. A ver, como son las personas en silla de ruedas o con otras situaciones, otra dificultad es la edad, por ejemplo, ¿no? A veces la ciudad no está tampoco adaptada a personas mayores. En fin, seguro le pueden encontrar un montón de aristas a esto. Yo nada más los felicito por el trabajo. Muchas gracias, Arriba. Pablo. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos llegando al último proyecto, al del equipo 4. El equipo 4 que andan por acá, que estuvieron luchando hasta último momento con unas dificultades imprevistas que son muy propias de todas estas instancias de trabajo. Queremos ver qué pasó, a ver qué tienen. Hola, buenas Eugenio, tardes. ¿cómo estás? Muy bien. Aurelio, Acá hablando del hasta estos minutos se estuvieron haciendo cosas, así que nada. prenda la cámara. Yo no tengo cámara porque tendría que haber entrado desde el teléfono y tal, para compartir pantalla y demás, tengo que estar en la computadora. No hay problema, Eugenio. Este, Silencio y apago mi cámara y quedamos en sus manos. ok. Bueno, para empezar, así la temática que elegimos fue la de la contaminación. Tuvimos muchos días en los cuales todavía no habíamos decidido la estética que iba a tener el juego. Al principio pensamos que iba a ser 3D, a los días decidimos que iba a ser 2D, capaz que los personajes eran en 3D y después los pasábamos a 2D. Bueno, eso fue medio que teníamos muchas cosas por pensar y bueno, al final decidimos que lo mejor iba a ser hacerlo todo 2D, por más que ciertas cosas nos llevaran más tiempo, otras son más rápidas de hacer, pero bueno, en principio eso, acá tenemos algunos bocetos de que bueno, planteamos un vecindario, una especie de ciudad, que bueno, pensamos en principio tener un personaje que se encargue de limpiar esta ciudad. Y bueno, y por ahí sería este tema de que la ciudad también tendría seres que estaban contaminados. Entonces, bueno, por acá planteamos que bueno, de por sí tiene que haber un mapa donde hayan contenedores que el personaje pudiese reciclar. El personaje cuenta con una aspiradora, mochila, que carga con él. Y bueno, la idea es que pudiese explorar. Estos son
los primeros conceptos y dibujos que fuimos haciendo, que, que nada, los quise poner acá porque tiene mucho que ver con las primeras ideas, después lo que se va formando de a poco, ¿no? Esto ya, bueno, fue como el primer mapita que hicimos dentro de Unity con algunos tiles, como para ver dimensiones y eso, que bueno, después nos terminamos dando cuenta de que esto era muy grande y lo fuimos achicando. Ya esa idea de que haya un arroyito contaminado la quitamos. Este fue, bueno, las primeras ideas de personaje. Que bueno, al principio quisimos que fuese un monstruito, alguien alejado de lo que es la imagen humana, porque está por el simple hecho de que los humanos somos los mayores contaminantes, ¿no? O los únicos, quizás, no sé. Estos fueron dibujos que bajaron el primer día, que bueno, eso también me re divirtió de que todos hayamos llegado como, bueno, a la misma especie de monstruito con cuernitos y su mochilita, su aspiradora gigante, en fin. Acá otro boceto. Estos los hizo Laura. Acá, bueno, el personaje ya cambió y le dimos como eso de que, bueno, que en realidad es humano y tiene un casquito, ¿no? Como, porque también el hecho de que fuese un monstruo lo separaba mucho de empatizar, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es el mensaje que queremos dar y si en verdad es que sea un humano es mejor como para que vos empatices y de ahí decir, bueno, tengo que empezar a reciclar y a mejorar un poco la situación de la ciudad. Claro, porque la idea en un principio era que nada, que el mensaje era como alentar a que, bueno, que cuidemos un poco más el planeta, que no hagamos tanta basura, que desde nuestro lugar también podemos hacer un cambio y que nada, que para alentar eso, que se recicle un poco más también. Perdón, Eugenio. No, adelante, la idea es que todos puedan hablar acá. Bueno, esto lo puse porque también estaba eso de que estuvimos hablando un día de que quizá podía ser pixel art, pero bueno, ninguno había hecho pixel art, entonces era como muy arriesgado también lanzarse a algo que nunca habíamos probado. Pero bueno, para que vean que el personaje pasó por todo, también 3D, que se intentaron cosas, se intentaron. Bueno, este sería el personaje final al que llegamos. Eh, el diseño de la aspiradora, los colores. eh, Todos queríamos colores distintos, entonces por eso se sobrecargó y optamos por usarlos todos. Acá son algunas referencias de que, bueno, la perspectiva que quisimos fue así más top-down, medio isométrico. Justo estos juegos también son como, tienen zombies, entonces, bueno, como para tener de referencia. Luego, este sería al mapa al que llegamos, eh, que bueno, fuimos armando con diversos tiles, con, qué sé yo, ¿viste? Lo bueno que yo opino que de entrada al menos teníamos como eso en común de a lo que queríamos llegar y de a poco cada uno fue poniendo de lo suyo. Fue muy, hay mano de todos acá y que eso también, y uno dice, bueno, capaz que no puede funcionar porque hay estilos de todos y las líneas y que esto, bueno, eso como que mucho no nos importó y quisimos también eso de bueno, la diversidad, de que todos pudiesen decir, bueno, a mí me copa hacer esto, lo hago y dale, hacelo. En fin, esta sería la presentación hasta ahora. Em, Acá abajo puse algunos assets y cositas que fuimos haciendo de contaminación, también las puertas, los arbolitos, en fin.
Esa es la presentación. Después, también como eso, ¿no? Que lo que nombraba Pablo, de que tuvimos un montón de problemas a último momento, y porque claro, en vez de ser inteligentes y usar Git y bla, 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 bueno, fuimos pasando el proyecto de acá para allá, todo el mundo estuvo tocando y modificando distintas versiones de Unity, que Unity hacía lo que quería, y mucho estrés por un lado, más que nada ahora a último momento, ¿no? Porque es como que, claro, en el día así decís, esto es ahora, bueno, tengo que entregarlo, está. Lo bueno es que logramos llegar, los errores se mejoraron, capaz que hay alguna cosita extraña, eso va a estar y estaría bueno que como otros compañeros quieren seguir su proyecto, nosotros también al menos dejarlo al punto que queríamos, ¿no? O lo que imaginábamos. Como para mostrarles el juego, podemos capaz que compartir por Unity, ya que bueno, no sé si, a ver, Yo tengo un build, si quieren. está buenísimo. Tipo, literal que lo saqué recién. Entonces se llegó, carajo. Dale. Les comparto la pantalla yo entonces. Dale, buenísimo. Ah, sí, bueno, no sé. Está un poco complicado para compartirlo. Si no, tengo el proyecto igual que funciona más o Claro, menos para igual. mí podríamos compartir mismo lo que tenemos en Unity y bueno, si tenemos más días como para mejorar esto de poder exportarlo y que pueda ser subido y ustedes explorarlo, genial. Sí, eso no hay ningún problema. Muestren como quieran. Después vemos los días que necesitan para subir una nueva versión, no hay ningún problema. Ok. Un segundo que arreglo esto. No sé si se escuchará el audio. Ustedes me dirán. Por ahora no. Creo que no. No. No, compartir la pantalla capaz que de vuelta, cliqueando en la esquina inferior derecha, compartir audio también. Ok. Ahí. A ver si... ¿Ahora sí? Ahora sí se escucha. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, básicamente somos este robot que en realidad se supone que era el personaje que estábamos mostrando. Y tal, bueno, hay diferentes elementos repartidos por acá, los cuales tipo podemos aspirar. La aspiradora de momento es imaginaria, pero está con el personaje. Y tal, los diferentes elementos los podemos dejar en estos tachos. Esa es la idea básica. También por acá debe haber algún personaje. Ahí andan. Con los elementos tipo con basura encima y tenemos que de alguna forma limpiarlos. Y después dejarlos aquí. También los personajes estos tienen tipo... Tienen diferentes tipos de basura. Por ejemplo, ahí le saqué lo que sería como cartón y papel. Y acá sería más tipo plástico. Bolsas de plástico, botellas de plástico. Plástico. Uy. Claro, digamos, cada material de lo que está hecho se aspira distinto. No es que todo va a lo mismo, sino que como que están separados. Digamos, tenés que apretar un botón para succionar papel y otro para succionar plástico. Entonces le da como una complejidad ahí a la hora de vencer a estos enemigos que están ahí.
Porque no van a tener solo un tipo, sino que va a estar mezclado. Sí, básicamente esa es la idea de agregarle algo de dificultad variando entre los elementos que puede recolectar y además de que pueda dejarlos en diferentes contenedores para reciclar que actualmente son todos iguales, pero son diferentes. Son algunos detalles que que nos gustaría tocar en ese caso, por ejemplo acá. Pero básicamente al acercarse y apretar el botón del tipo de basura, y si es el contenedor correcto, lo dejamos ahí. También por otro lado la mochila se llena, en este momento está llena, por eso no puedo recolectar más elementos, tengo que ir y vaciarlo cada tanto tiempo, también una forma de capaz que añadir un poco más de gameplay y que el personaje, la idea es que en sí la persona jugando tenga que identificar los tipos de basura y dejarlos en los lugares correspondientes. Básicamente es eso. Bueno, muy bien. Sí, estuvieron ahí, yo doy fe que estuvieron hoy desde la mañana peleando con algunos inconvenientes técnicos que les surgieron. Trabajaron bastante en el diseño de escenarios, tienen como, además de la mecánica ya implementada, básica, tenían como un montón de cosas ya pensadas, como lo que vos estás contando, de apuntar a transmitir la idea, bueno, del cuidado del ambiente, del reciclaje, y tratar además de sostener esta idea especialmente de reciclar con contenedores distintos. Tiene como un montón de lógicas también como para mostrar, ¿verdad? Lo que contaban bueno, el personaje ya lo tienen diseñado, que pasaron por todo tipo de pruebas de personajes, de una manera, de la otra. Mostrar cuándo es que, no sé si con una barra, con algún elemento, pero mostrar que la aspiradora está llena, bueno, tiene como pila de cosas y elementitos, por ahí venía lo del diminutivo, cómo trabajar, que sé que lo tienen planteado además. De hecho, la tenemos hecha la interfaz, solo que no la metimos. Y muéstrenla, Sí, por favor. como animaciones y eso, que bueno, está. No están. Tiempo para implementar faltaba. ¿Por qué no estamos viendo ese contenido? Porque hay contenido que está hecho y aunque no esté implementado, no lo están compartiendo. Y porque la idea es que después se puedan implementar, ¿no? Bueno, pero no nos dejen con la expectativa, muestren un poco la interfaz, muestren en qué están trabajando. Anímense. No sé si tienen a mano por ahí el... Sí, yo estoy puedo, tratando de si quieren, puedo mismo compartir. compartir ahí pantalla en Discord o algo, no Sí, sé. ahí Lo que comparto pasa yo. es que no tengo descargado. Ahí se ve, ¿no? Estamos viendo perfecto. Bien. Sí. Bueno, este es el personaje, básicamente, y ahí hay como un sprite de caminata. Que tal, no llegamos a implementarlo porque este salió medio ahí a lo último y tal, no nos dio tiempo. Con todos los errores que tuvimos y encima poner cosas nuevas como que era medio difícil. Siempre fue difícil llegar a ese resultado, pero entonces no se alcanzó a meter, eso fue muy triste. Pero entonces, bueno, lo importante es que pues como que nos dieron esa opción de que lo entregáramos así y no nos preocupáramos, porque pues la idea es ya en el momento de subirlo, pues ya poderlo completar todo también. Me estaba riendo de... Esos personajes. Esos personajes me estaba riendo. Sí, Claro, estos personajes no estaban terminados, pero era la idea que fueran como los zombies en realidad. claro. Lo que pasa es que nos planteamos, durante todo el desarrollo estuvimos diciendo, le dijimos zombies, pero no son zombies. Y tipo, siempre le decimos los zombies que no son zombies, porque en realidad no son zombies, son como que están contaminados por la basura y son humanos. Tipo, una vez que le sacas toda la basura, la idea es que se vuelvan a transformar en humanos y como que festejen. Claro, por ahí anda venía. para abajo, Hernán, un poquito. Ahí, por ejemplo, ese sprite era tipo la transformación una vez que ya falta el humano, pero que lo hizo ahora más abajo.
pero una vez que lo vacías, que queda así un humano y queda bien. La interfaz está bastante arriba, así que capaz que te conviene buscarla. Ah, ahí estaba el título también, que se llama Contamination. Y el menú, tipo los botones. Que eso estaba a puntito de implementarse y no sé qué pasó al final. Sí, eso quedó, pero el tema es que después, a último momento, para pasárselo a Franco, después como que no Claro, estaba funcionando ya. nos atrasó un montón los errores que nos surgieron al último momento. Tipo, nos atrasó una banda. Pero bueno, por lo menos se pudo solucionar y pudimos mostrar algo, aunque sea. Acá estuvimos viendo un poco, de ver si pegamos lo de victoria, cuando perdías. Y ahora estoy buscando la interfaz que estaba por acá. Creo que te conviene buscarla en Ah, el sí, ¿no? buscador porque estaba bastante atrás. Acá, no. Acá, no. Acá. Bueno, esta no es la última. Está un poco más limpia. Ahí se ve, ¿no? Sí. Claro, ahí sería la vida del personaje y qué tan llena está la aspiradora, para que vos puedas seguir recolectando y bueno, tengas un aviso de cuándo ir a vaciarla en los contenedores. Y bueno, eso básicamente. No, no quisimos sobrecargar mucho tampoco porque tampoco la vista Y de la ya cámara y todo, ya el como mapa ya estaba lleno de claro, cosas. como que no sé, chocaba mucho, quisimos hacerlo medio simple y tampoco teníamos tanta cosa para mostrar. La vida del personaje y bueno, cuánto se llene la Sí, aspiradora después y ya está. habíamos pensado en, bueno, también que te aparezca, por ejemplo, cuántos zombies humanos te quedan por descontaminar, por ejemplo. Entonces que bueno, capaz que esa sea como el objetivo de que te dé la victoria, descontaminarlos a todos y en el tiempo que puedas, recolectar toda la basura que puedas. Bien, ahí sí, ahí tienen decisiones para pensar, si por ejemplo las barras van a acompañar al personaje en el movimiento, si van a estar emplazadas, perdón, en alguna parte de la pantalla, etcétera, ¿no? Y ver cómo funciona. Así que si lo van a continuar, esa seguramente es una de las cosas que van a poder testear. ¿Tenemos preguntas para el grupo? ¿Alguien quiere? Están hablando, bueno, del manejo de color, les mandan algunos comentarios. Sí, todo el personaje estuvo en manos de Laura. Básicamente, Laura hizo unos muy buenos concepts. Pues sí, como que ellos al principio yo no pude estar en el primer día, entonces les pregunté más o menos cuál era la idea general que tenían y entre todas las ideas que se dieron, que se pensaba más algo tipo Among Us o tipo un personaje muy sencillo, entonces bueno, de ahí partí, ¿no? Y fue que se hicieron los primeros bocetos, pero siempre fue como un trabajo muy grupal porque pues siempre se presentaba, o sea, cualquier cambio de color o de forma o algo, siempre se les mostraba y ahí como que, de hecho los colores terminaron así porque unos querían naranja y otros morado, entonces como que combinemos esto mejor y ya. Pero sí, como que así llegamos al resultado final, o sea, como que una persona se encarga de algo, pero entre todos siempre colaborábamos también. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes son realmente el último grupo. Yo quiero, en realidad, felicitar a ustedes por el trabajo que acaban de mostrar. El tema de la remada que metieron hoy, que yo les comentaba que pasa, eso es algo habitual. También le pasó a uno de los expositores del miércoles que a una hora antes de su presentación perdió parte del trabajo y tuvo que, como que reconstruir un montón de cosas, ¿no? Y que no es fácil, pero de todas formas le pusieron el cuerpo y lo sacaron adelante y llegaron hasta mostrando un deal, ¿no? Y que qué bueno que alguien comentó que tenían esas cosas también, porque es como, a ver, trabajaron, ¿verdad? Hicieron también estaban empezando en las animaciones y está bueno mostrarlo en esta etapa. Después, como ya conversamos, la
la subida de un proto, si quieren seguirlo trabajando, tienen tiempo, podemos poner fecha la semana que viene, incluso la otra. Seguramente vamos a hacer les voy comentando un pequeño preview de imagen, alguna descripción de su parte del proyecto, y ahí linkeamos a que se pueda descargar la gente del proyectito, ¿no? Así que métanle y cuando vaya estando lo subimos. A los 4 equipos que estuvieron trabajando, yo vuelvo a destacar esta cuestión de resolver lo que es una game jam, ¿no? Resolver un proto en muy poco tiempo con el añadido de la temática que le pusimos como reto. Los 4 equipos resolvieron una idea concreta en muy poco tiempo, tuvieron 4 temáticas distintas, 4 enfoques diferentes. Como alguien comentaba por el chat, plantearon mecánicas distintas, los retos fueron diferentes, pero con un perfil muy particular cada uno. Y los 4 equipos lograron concretar algo, ¿no? Realmente en muy poco tiempo. Así que eso es verdaderamente destacable. Después nosotros dejamos libres a ustedes que si nos quieren continuar van a contar con nuestro apoyo para comentar cosas, para hacer alguna consulta y eventualmente para ir subiendo esos builds. Y bueno, aquellos que quieran seguir trabajando como equipo con la idea y presentarse por ahí como con esto, con una pequeña semilla que les abra un camino de trabajo, va a estar genial también, ¿no? Así que los felicito, les felicito. Y nada, y a seguir trabajando. Muchas gracias. Capaz que una cosa, tenemos un rato y yo capaz que les habilitaría que tengan un espacio para contar en sí cómo sintieron la experiencia, más allá de los temas técnicos puntuales. Y bueno, frente a otros compañeros que no están ahora, pensando capaz que en una game jam con otras características, que estuvimos pergeñando ya algunas cosas con el colectivo docente que estamos trabajando todo esto, pensando en que sea una game jam de juego y también una game jam de animación, pensando en posibles colaboraciones estoy jugando con cosas en la mesa y no me he dado cuenta que tenía la pantalla prendida, perdón. Colaboraciones capaz que con otros colectivos de estudiantes de otros países. ¿Qué le dirían a los compañeros que no participaron en esta vuelta? ¿Qué les dejó como experiencia general la Game Jam, digamos? A mí en lo personal nunca había estado en una y me pareció muy interesante esto de hacer, ¿no? De no estar, bueno, me puedo imaginar mi juego, mi situación de sueño, digamos, utópica, pero como que nunca, generalmente rara vez te pones las pilas realmente en bajar a tierra cosas y que por ahí como ese tiempo marcado que tenés te lo hace posible también. Que vos digas, bueno, tengo este plazo, lo puedo hacer y realmente hacerlo, ¿no? Eso. Sí, yo tampoco había participado antes y siempre había querido, pero nunca me había animado a participar y bueno, ahora como que ya me animé y ya estoy pensando en qué otra llama me puedo meter en breve. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo también estoy un poco como en esa, que es mi primera experiencia en una jam y nada, para mí fue bastante bueno. El único problema, entre comillas, es lo de siempre, que bueno, tenemos horarios distintos, que bueno, cada uno tiene como sus cosas que hacer, tenemos otras cosas también con mismo el curso que estamos haciendo en la facultad. Entonces como que me gustaría tener como mucho más tiempo, tanto para trabajar como para dedicarle mucho más. Como que siento que saldrían cosas como muchísimo más interesantes si le dedicas como full time, digamos, entre comillas ahí. Pero para mí fue una experiencia muy buena, estuvo bueno. Yo también pienso lo mismo, yo soy de Colombia y como que un profesor fue el que compartió como el evento y me interesó mucho, por lo mismo que ahorita dijo genial, como que uno está en ese proceso de los primeros semestres de plantar las ideas, de escribir tipo guiones o cosas así, pero nunca como pasar al hacer.
Pero entonces creo que el hecho ya de haber participado deja bastantes cosas. Por ejemplo, hay muchas cosas que no entendía de Unity todavía y los veía ellos trabajando, preguntaba. Entonces siempre da un bastante acercamiento como hacia lo que uno quiere aprender y hacer. Entonces sí, la verdad me pareció muy enriquecedora también la experiencia. Creo también que todos aprendimos bastante de cosas que no habíamos trabajado nunca, porque nos aventuramos en el 2D y tipo ellos casi todos se especializan en 3D. Y bueno, entonces empezamos a investigar y a ver cómo funcionaban las tiles, hacer sprites y fue toda una experiencia nueva. Sí, yo también tuve la oportunidad de meterme con algunas cosas de código un poco obligado al final, porque en un principio no pensé que fuéramos a llegar a añadir tantas cosas y se hacía difícil agregar cosas al proyecto cada vez más, entonces decidí tomarme un rato para limpiarlo y utilicé algunos conceptos que no conocía y aprendí a usarlos en ese rato, un poco a la fuerza, pero están buenos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo decirles que así se aprende además, muchachos. En el trabajo de proyectos, ¿verdad? En meter mano y en estas cosas que les pasaron, de tener que solucionar problemas imprevistos y de buscar la solución, ¿no? Quieren mostrar todo lo que estuvieron trabajando estos días y pasa algo que se nos está impidiendo y bueno, a romperse la cabeza para ver cómo sale. Si piensan, si estuvieron presentes en muchas de las charlas, eso es algo que tanto la gente que vino a mostrar proyectos concretos de videojuegos, como la gente que vino a mostrar proyectos concretos de animación, recalcó, ¿no? El tema del trabajo, Hernán hablaba del tiempo que le puede dedicar, vieron que todos, incluso en la mesa de animación final de ayer, que era gente con muchos años de experiencia, ¿no? Y todos remarcaban, todos y todas, que nunca tenés el tiempo que quisieras, por lo menos en Latinoamérica. ¿No te pasa? No, creo que por general es así, siempre quisieras tener más tiempo en realidad. Y hay que hacer lo que puedes con lo que tienes. Exactamente, creo que esa es una buena mirada. Y ponerle el cuerpo a los desafíos, ¿no? Y tratar de sacarlos adelante. Están acá porque quieren trabajar, quieren desarrollarte en estos lenguajes, ¿no? Quieren volcarse al trabajo en el arte, en videojuegos, animación, en producciones, similares. Y esto es así, es produciendo, es trabajando, es creando, es animándose, ¿tá? Es tirándose un poco a la pileta y saber que nunca van a estar 100% preparados ni preparadas para nada. Cuando se sientan 100% preparados, y ya se les pasó un poco el tren. Hay que animarse. Así que creo que estuvo muy bueno que agarraran como el desafío y que precisamente se tiraran un poco el agua, que vieran que pueden concretar cosas en poco tiempo, que se sigan animando. En estos días se presentaron varias game jams. Nosotros del colectivo de producción del encuentro vamos a juntar toda esa información. Nuestra idea también es ponerla en la página web para que la tengan accesible y que se animen a presentar, que se comuniquen con el resto de panelistas que estuvieron estos días, que pregunten, que consulten, que averigüen lo que son las comunidades y que sigan trabajando, ¿no? Así que yo estoy hablando, pero estoy comentando cosas que charlamos con el colectivo, el colectivo docente. Así que no son solo mis palabras las que estoy transmitiendo, ¿tá? De nada, felicitaciones por lo logrado, sigan adelante y vamos a cerrar la etapa. Entonces, Dale, gracias. Gracias. Muy bien. En media hora, más o menos, 19 en punto, vamos a tener la última instancia, la última mesa